El título de hoy, vamos por el título, edificar con limpia conciencia. Diga, edificar con limpia conciencia. No sé si limpia solamente es la clave, pero tiene que ver con una conciencia ordenada, una conciencia que, bueno, ya lo voy a decir, no me quiero adelantar. Cristo es el orden y el fundamento de toda edificación. La edificación tiene que ser parte de nuestra vida permanentemente. Es imposible crecer, desarrollarnos sin una capacitación, sin un entrenamiento previo. Tenemos que seguir siendo entrenados. La formación es inevitable. ¿Sí? La formación es algo que no se puede quitar de en medio, no se puede obviar porque es fundamental, ¿sí? La formación de Cristo en nuestras vidas. Por un lado ya lo tenemos, pero por otro lado hay que manifestarlo, hay que ponerlo en exposición, como decimos, hay que manifestarlo de la forma correcta. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, y hay una palabra que me llamó la atención que tiene que ver con la conciencia, puntualmente. La conciencia es algo que está en nosotros, nos acompaña permanentemente. Una conciencia está limpia o no está limpia, una conciencia que está gobernada por las emociones o una conciencia gobernada por el espíritu. ¿Qué nos gobierna? ¿Qué termina gobernando nuestra vida? ¿Cuál es el patrón de pensamientos que nos gobierna? Y eso tiene que ver también con la funcionalidad que le vamos a dar a nuestra vida y a la vida de fe. La vida en Cristo no es una vida monótona, no es una vida religiosa, no es algo que se hace todos los días igual, de la misma manera. Dios todos los días nos sorprende. Todos los días Dios hace cosas, todos los días Dios nos muestra, nos enseña, nos habla, nos hace entender, nos abre los ojos para que podamos avanzar y crecer en Cristo, ¿sí? Y para que los demás lo puedan ver. Porque el fin de todo esto no es que yo solamente esté bien, sino que los demás puedan ver, los demás puedan comprobar que Cristo realmente vive en nosotros. ¿Amén o no amén? Entonces es importante entenderlo, ¿sí? Que los demás puedan ver. Somos cartas leídas. La ciudad, tu trabajo, tus vecinos, tu entorno necesita ver en vos a Cristo. Esa es la meta, ese es el final, ¿sí? Que no solamente quede en nosotros. Si la palabra de Dios no se pone en la práctica, no sirve. Es en vano que hagamos todo lo que hagamos si lo que creemos, si lo que vivimos, si lo que entendemos no lo llevamos a la práctica de manera efectiva. Solo queda en una monótona religión vacía, hueca y sin fruto. Por eso la única verdad está en Cristo. Para una buena edificación debemos fundamentarnos en esa verdad, que está en Cristo. Y toda edificación debe respetar un diseño. No alcanzan las buenas intenciones, una buena voluntad. Un arquitecto no se mueve por buenas intenciones. Dice, voy a hacer un edificio porque tengo buenas intenciones. No, tiene que haber un orden, tiene que haber seguridad, tiene que haber cálculos, medidas, planos, leyes que le den legalidad a esa edificación. Y esa legalidad le va a dar seguridad, refugio, protección a quienes la habiten. Por eso, todo lo que no nace de esos principios, tarde o temprano tiende a desaparecer. Nada de lo que Dios ha establecido deja de funcionar.
pero lo que Dios no respalda, tarde o temprano, no funciona. Por más que le pongamos empeño, le pongamos voluntad y dale para adelante. No. Todo lo que esté fuera del diseño de Dios no va a prosperar. Y esto no es una mala noticia. Al contrario, tengo que saber que si yo quiero ver efectividad en mis días y en mis generaciones, tenemos que construir desde los parámetros correctos, desde los fundamentos eternos, para que hoy, mañana, pasado, dentro de 20, 30, 40, cuando nosotros ya no estemos, todo siga funcionando igual o mejor. ¿Qué es lo que sucedió mientras no estuvimos? Todos los comentarios, no saben las palabras. Sí, sabemos porque lo vimos, pero todo el mundo comentaba lo bueno de las prédicas, lo bueno de todas las enseñanzas que se dieron en este tiempo que nosotros no estuvimos. Y amado, de eso se trata. No somos los hombres el centro de esto. Cristo es el centro. Cristo es el centro. ¿Sí? Nosotros solamente somos instrumentos, vasos de barro. ¿Sí? Para que la gloria del Señor sea únicamente para Él. ¿Sí? Nosotros solamente estamos acá como vasos de barro. Ahora, mientras estamos con vida, tenemos la responsabilidad de edificar correctamente. De edificar bajo un diseño. ¿Sí? Bajo el diseño correcto. Por eso muchas veces vemos por qué hay familias que fracasan, por qué hay negocios que fracasan, por qué hay relaciones que fracasan, porque se comienza desde lo equivocado, se comienza a construir desde ámbitos erróneos, fuera de los principios. No se respeta el principio, no se respetan los valores, por lo tanto, podemos construir algo y si la familia es de Dios. Claro, el diseño de la familia es de Dios. El diseño de la familia es perfecto, pero para que eso funcione, yo tengo que respetar los parámetros que Dios estableció para la familia. Si yo altero, modifico o anulo esos principios, por más que yo quiera formar una familia y en buenos términos y con buena voluntad y buenas intenciones, no alcanza. No alcanza, por eso hay separaciones, por eso hay ruptura, por eso hay gente que se equivoca en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene buenas intenciones, si no se respeta el diseño no funciona. Y Dios no tiene ningún compromiso con aquellos que no respetan el diseño. Amado, y esto no es negativo. O sea, tenemos que ser conscientes y hablar la verdad. Porque si nosotros no hablamos la verdad, sí, muchas veces, pero si yo me congrego, ¿por qué me va mal? Es que no, congregarse no es suficiente. ¿Está buenísimo? Claro que está bueno, pero no es suficiente. ¿Sí? Pero si yo ofrendo, sí, está bueno, pero no alcanza con eso. No alcanza con cosas que yo pueda hacer. No es por obras. Las obras son el resultado de nuestra fe, de lo que creemos. Con las obras yo no puedo comprar la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Por las obras yo manifiesto quién me gobierna. ¿Sí? Si son buenas obras, claro, obviamente. Por eso cuando vemos que no respetan el diseño, no se respeta y pretenden los beneficios o los resultados, no funciona. Porque Dios no se puede contradecir. Sean conscientes en esto y usen el sentido común. Si Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, yo no vine a hacer nada diferente a la voluntad del Padre. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es porque el Padre me dijo que lo diga y que lo haga. Si Él respetó el diseño a rajatabla, ¿cómo nosotros podemos pretender que yo hago de la vida lo que quiero y pretendo resultados? ¿Alguien quiere que le vaya mal en la vida? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien está interesado en que le vaya mal? ¿Y por qué hacemos cosas que no están bien?
Y ahora vamos a ir al tema de la conciencia, tranquilo. ¿Por qué nos movemos fuera del orden de Dios? ¿Por qué no me preocupo o me ocupo, mejor dicho, en leer, estudiar qué es lo que dice la palabra para saber cómo actuar? ¿Sí? Entonces, cuando actuamos según la palabra, sabemos que tarde o temprano los beneficios van a llegar. ¿Por qué? Porque yo me estoy parando en la palabra que es eterna. ¿Vamos bien? Entonces, para que eso suceda, la garantía es que Cristo nos gobierne. Fíjate lo que dice Romanos 14, 19. Creo que está en la Reina Valera, sí. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la buena edificación. ¿Sí? Si lo que vas a hacer, o sea, el fin de la construcción, ¿cuál es? Aportar, mejorar, superar, enriquecer, fortalecer, cuidar, instruir, contribuir. Si lo que vamos a hacer, benditos de mi Padre, si lo que vamos a hacer no contribuye a la paz y no contribuye a la edificación, no lo hagas. Decía que está al lado, no lo hagas. Si me vas a decir algo que no contribuye con la paz y la buena o la mutua edificación, no lo hagas. Pero nosotros queremos imponer porque yo digo, porque yo creo, porque yo pienso. Lo que vas a decir tiene que contribuir a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? Nosotros no estamos para juzgar a nadie. ¿Sí? Nosotros no somos jueces. No podemos juzgar la conducta de nadie. ¿Sí? No podemos meternos en la vida de nadie. No podemos cambiar a nadie. El único que cambia las vidas es el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces queremos imponer? ¿Sí? En lugar de contribuir a la paz y a la mutua edificación, terminamos generando conflictos que no benefician a nadie, que enturbian la cosa, que ponen palos en la rueda para que las personas crean en el Señor. Lamentablemente, amados, muchas de las personas dejan de creer por nuestra conducta. Mucha gente deja de creer, no digo nosotros por nosotros, porque ustedes son espectaculares. Quiere quedar bien el chaval. ¿Se entiende? Hablo de la iglesia en general, no hablo de un grupo, ¿sí? No hablo de una congregación, hablo que la iglesia por años ha sido abortiva. Porque en lugar de dar nacimiento, juzgábamos. No, porque vos tenés que dejar de hacer esto, ¿sí? Y no estamos para eso, estamos para mostrar a Cristo. Estamos para mostrar a Cristo. Estamos para mostrar a Cristo. Y Cristo es portador de paz. Uno de los frutos del Espíritu es paz, ¿sí? Y la mutua edificación. Si vas a decir algo que contribuya para que el que te escucha pueda crecer. ¿Se entiende? El que te escucha diga, uy, qué bueno, lo tomo. Qué buena idea, qué buen consejo. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por esta palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, tenemos que hacer cosas que vayan a un beneficio según el orden de Cristo y no según nuestra prioridad. ¿Sí? Muchas veces somos obstinados y lo que perseguimos no tiene que ver con este principio puntual. La paz es un arma, es un recurso, es un regalo, es un fruto del Espíritu. ¿Sí? El mundo anda buscando paz, la gente busca paz todo el tiempo.
Cuando perdemos la paz, perdemos el rumbo, el equilibrio, nos desesperamos y actuamos mal. Demasiado con lo que ya se genera día a día, el sistema, las presiones que hay externas, todo lo que muchas veces no contribuye, la economía de un país desordenado, ¿sí? De tanta corrupción, de tantos años, pero a pesar de eso, amado, y aún en medio de todo eso, nosotros tenemos que saber que tenemos que ser proveedores de paz. Sigamos lo que contribuye a la paz, por favor. Y no sumemos una cuota más, seamos portadores de paz y lo que hagamos construya. Amén. Seamos constructores, ¿sí? En el buen sentido y demos la oportunidad a que las personas que nos escuchan, que nos rodean, puedan crecer. Yo sé que son objetivos que pueden decir, uy, pero son objetivos difíciles. Y sí, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Necesitamos estar en Cristo y depender de Él todo el tiempo. Edificar debe ser una acción intencional. Alguien dijo, se supone, pero no supongas. ¿Sí? Muchas veces suponemos que ya todo el mundo lo sabe, suponemos que ya todo está claro, suponemos, creemos que sabemos y entendemos y conocemos todo con respecto a la edificación. Tanto que se vino hablando de esto, pero sin embargo, todavía queda mucho por recorrer. Tenemos que ser conscientes que lo que edifiquemos será puesto a prueba. Todo lo que edifiques, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, todo lo que hagas va a ser puesto a prueba. ¿Sí? Y lo que no esté edificado sobre fundamento sólido, lamentablemente la palabra nos enseña que cae. ¿Sí? Va a ser puesto a prueba para comprobar la resistencia de que lo que has edificado está en la verdad absoluta de Dios. Amén. Por eso en la práctica encontramos diversidad de posiciones, posturas, creencias, actitudes totalmente diferentes de un mismo tema. Por eso dijimos que hay tantas religiones, hay tantas denominaciones. ¿Por qué? Porque todos ven diferente un mismo tema. Yo lo veo de una manera, otro lo ve de otra, otro lo ve de otra, otro lo ve de otra. Y en lugar de juntarnos y ponernos de acuerdo, fuimos creando nuevas opciones. Porque creo que mi verdad es la absoluta, sin tener en cuenta lo que Dios dice. Entonces, lamentablemente, encontramos que lo que es verdad se termina debilitando por causa de diferentes opiniones personales que se manifiestan de un mismo tema. Por eso, todo lo que entendemos, como dije, las creencias y demás, todas tienen buenas intenciones y todas defienden sus verdades, pero que hay una sola verdad y es la de Cristo. Entonces, muchas veces uno escucha la frase, bueno, pero al final Dios es el mismo. ¿Sí? Yo soy católico, vos sos evangélico, el otro es mormón, el otro es tío de Jehová, el otro es libre, el otro es bautista, pero el Dios es el mismo. Como que está todo bien. Cada uno lo expresa como quiere. No es así. No es así. Dios tiene una sola forma de expresión, la que está en la palabra. Entonces tenemos que ir ahí para encontrar la verdadera riqueza de esta palabra. Entonces no da lo mismo cualquier cosa. Todas esas mezclas que hay en nosotros y que todavía existen y están en nosotros y aún sin darnos cuenta la tenemos, esa religiosidad, parte del legalismo que todavía hay en nosotros, parte de hipocresía y parte de ignorancia, un poquito de cada cosa. Sí, una ensaladita más o menos. Pero todas esas mezclas que todavía están en nosotros, lamentablemente, no nos ayudan a edificar desde el plano correcto. Por eso la verdad no se impone, se imparte.
y cada uno reacciona o va a reaccionar de acuerdo al nivel de luz y de entendimiento que reciba de parte de Dios por el poder de Cristo. Para muchos no es la prioridad edificar en Cristo. Para otros sí lo es, en mi caso. Y es a lo que queremos aportar, edificar en Cristo. Lamentablemente, amados, cuando uno está bueno salir porque uno ve y escucha y se entera y un montón de cosas. ¿Sí? Y podemos dar gracias a Dios con toda humildad, porque estamos en el prejardín de infantes, pero estamos muy bien orientados. La palabra que se suelta desde este lugar, amados, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y no está en todos lados. Porque yo puedo hablar y compartir una palabra y emocionarlos, como se ha hecho muchas veces de una plataforma. Usar una palabra para tocar las emociones. Se puede hacer, claro. No digo que se haga con malas intenciones, pero se hace. Entonces, la idea, uno se corrió de ese plano. Yo no quiero emocionar, quiero contribuir al crecimiento, quiero contribuir a la edificación, para que ustedes puedan crecer y ser mejores hoy que ayer. ¿Amén o no amén? Entonces, es importante, ¿sí?, que hablemos la verdad, aunque muchas veces la verdad no genere tantos aplausos, ni amenes y todo lo demás. Pero tenemos que ser sabios y decir, qué bueno que se está hablando de esto, porque mis ojos se están abriendo hoy un poquito más. ¿Se entiende? Entonces, la construcción del hombre en sí mismo, sus experiencias, sus razonamientos, cultura, tradiciones, creencias, educación, le dan un carácter y una postura definida que no necesariamente es la correcta. Usted decía, ¿a dónde quiere llegar? Ahora voy. Tranquilo. Porque dentro de cada uno de nosotros existe algo que se llama... ¿Qué se llama? Lo dije recién. Conciencia. ¿Qué hay en nosotros? ¿Hay conciencia? ¿La tiene o es un inconsciente? No. Tenemos conciencia, ¿verdad? La conciencia, ¿qué dictamina generalmente? El bien y el mal. Bien. Avancemos. Si uno va a la verdad eterna, uno encuentra, o yo les preguntaría a ustedes, que son muy inteligentes, ¿dónde se activó la conciencia? A ver. Bien. Génesis. ¿Dónde se activó la conciencia? En el huerto. ¿Cuando comió qué? ¿Del árbol de qué? Del bien y del mal. ¿Se activó qué? La conciencia. ¿Sí? Esa conciencia a partir de ahí comenzó a regir. Por eso antes el hombre vivía en la excelencia. Cuando comió del árbol bajó. ¿A qué? Al bien y al mal. Porque el hombre no vivía en el bien, vivía en la excelencia, caminaba con Dios, hablaba con Dios, ¿sí? Tenía todo para gobernar, tenía autoridad, poder, la gracia. Dios lo bendijo, le dio la capacidad de administrar, de gobernar toda la tierra. Después que comió del fruto, ¿a qué se redujo? O sea que una conciencia que se maneja en el bien y el mal, ¿en qué nivel está funcionando? No sé si me hice entender la pregunta.
Una conciencia que todavía es gobernada por el bien y por el mal solamente, ¿bajo qué naturaleza está funcionando? ¿La conciencia es mala? No. ¿Sí? Dios, dentro de todo, ya tenía previsto que esa conciencia funcionara, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando de a poquitito porque hay mucha información en esto. No sé si voy a poder llegar a todo lo que puse, pero la conciencia del bien y el mal se activó cuando el hombre decidió independizarse de Dios. Dijo, Dios, está bueno todo esto, pero yo quiero ir por lo mío. ¿Sí? Y se independizó de Dios. Y ahí aparece la conciencia. ¿Sí? Comió del árbol del bien y del mal. Entonces, no solamente que se activó la conciencia, sino que esa conciencia se llenó de una información falsa. Porque ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿A quién obedeció Adán y Eva cuando comieron el fruto de ese árbol? ¿Sí? Entonces, Satanás, el diablo, es mentiroso y padre de toda mentira. Por lo tanto, toda la información que le llegó, por eso le dijo, ustedes van a ser como Dios, ustedes van a estar, ustedes no van a morir, ¿viste? Los manipuló, ¿sí? Para que hagan lo que no tenían que hacer, para que desobedecieran, ¿sí? Fueron tentados, creyeron que era mejor, pero resulta que ellos descendieron. Entonces, esa conciencia fue establecida desde un parámetro de mentira, de falsedad, porque la idea era de que el ser humano viva confundido toda su vida. Ahora, ¿cómo puede ser que ahora que somos hijos de Dios, nosotros estemos confundidos? Porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y lo que nos guía muchas veces es la conciencia de algo que está bien o está mal, pero eso no es suficiente. Vamos a ir de a poquito. A partir de la información que se nos fue incorporando, empezamos a tener conciencia de las cosas. Información. In significa hacia adentro. Formación hacia adentro. Información. Todo lo que se nos formó fue todo lo que se nos metió en la conciencia. ¿Sí? Todos los parámetros, estructuras, pensamientos mentirosos, falsos, ¿sí? Que se nos dieron en aquel momento, o se le dio al hombre caído, para que viva. Vivir en un estado de confusión. O sea, a partir de toda esa información que entró en el ser humano, la conciencia empezó a definir conceptos en nuestra mente de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿esto es algo que funciona en todos lados? ¿Es lo mismo para todos? No. Hay cosas que acá son buenas y en otro país son malas. Costumbres, palabras, ¿sí? Que en otro país no tienen ningún significado, acá pueden ser malas. Me acuerdo cuando fuimos a España hace mucho, no voy a decir la palabra, pero tienen ganas que la diga, ¿cierto? La palabra que seguramente todos ustedes alguna vez han dicho, ayer. Y andábamos con unos jóvenes caminando y ellos empezaron a repetir esta palabra. Y se mataban de risa porque para ellos no significaba nada. Entonces en un momento les digo, miren que esa palabra en Argentina es un insulto. Uy, perdón, pastor, perdón, no queríamos ofender. No, está todo bien.
O sea, lo que para ellos no era nada, para nosotros era un insulto. Entonces, la conciencia de ellos no les afectaba por lo que estaban diciendo, porque ellos no incorporaron esa frase como una mala palabra o una mala expresión. Me gusta más que mala palabra. Las palabras son todas buenas. Las malas expresiones muchas veces no son buenas. Entonces, no es lo mismo. Palabras, creencias, actitudes, modismos que de pronto decimos en otros lugares puede sonar mal. Y eso tiene que ver con una conciencia o de la formación de la conciencia de acuerdo a cada región. Entonces no es lo mismo para todos. Somos conscientes que de acuerdo a la información recibida comenzamos a tener parámetros de fe. Qué es lindo, qué es feo, qué es chico, qué es grande. Y todo de alguna manera lo vamos relativizando. Es relativo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros, porque eso es lo que tiene la conciencia que no está, que todavía no está en el Espíritu, no está en Dios, es una conciencia que todo lo relativiza. Bueno, para vos es malo, para mí no. ¿Sí? Hacer tal o cual cosa para vos puede ser una práctica negativa, para mí no. ¿Por qué? Porque es relativo. Estamos hablando sin conocer a Dios, ¿no? Entonces, esa formación que tuvimos todos. Entonces, vamos a ver algunas definiciones para que entendamos lo que estoy diciendo y lo que voy a compartir, ya que la edificación debe ser desde una conciencia apropiada, una conciencia correcta, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Conciencia, en la palabra, en el texto original, encontré mente, corazón, pensamiento, ser interior, razonamiento. En el diccionario común encontré la capacidad que tenemos para percibir nosotros mismos, para percibirnos a nosotros mismos, reconocer nuestro entorno y procesar lo que ocurre a nuestro alrededor. En un sentido más profundo abarca nuestra brújula moral, el autoconocimiento y la vivencia subjetiva de nuestra propia existencia. La palabra relativo significa algo que no es absoluto ni fijo, sino que su valor, importancia o definición depende de su relación con otra cosa o con un punto de vista específico. La filosofía del relativismo sostiene que no existen verdades universales o absolutas, sino que todo depende del sujeto, la cultura o la época en que se viva. Y como decimos en criollo y rápido, todo depende del cristal con que se mire. ¿Sí? Para mí algo está bien, para alguien puede estar mal. ¿Sí? Porque eso es algo relativo. ¿Sí? Pero hay verdades que son absolutas y eternas y están en Cristo. ¿Sí? Por eso es el ataque del sistema permanentemente contra esas verdades, diciendo no hay una verdad absoluta. Cada quien es dueño de su propia vida y haga con su propia vida lo que quiera. Y ahí estamos, el caos. Bienvenidos al caos. Un sistema corrupto, un sistema, como decía recién mi esposa, donde una chica estaba teniendo y otras estaban haciendo fila para abortar. Esas chicas, cuando se enteren, cuando el Señor les hable, cuando su conciencia sea activada correctamente, se van a repetir porque ya lo vimos eso. Ya hemos hecho encuentros donde personas venían llorando arrepentidos de la carga de haber hecho un aborto. ¿Sí? Porque no es algo superficial, es algo intencional. Tiene que ver con un asesinato, ir contra la vida. Claro, pero el sistema, ¿qué hace? Dale, te gusta, hacelo, te sirve, hacelo, te provoca placer, hacelo. Roban, matan, porque les produce ¿qué? Placer.
¿Esto es así? ¿Eso está bien? No. Entonces el relativismo es peligroso. Por eso el Señor no quería que comieran del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, porque sabía que el hombre se iba a volver un eterno relativista. Iba a relativizar todas las cosas, ¿sí? Y nunca llegaría a dar con la verdad absoluta, porque todo lo iba a relativizar. ¿Qué es algo subjetivo y qué es algo objetivo? Digo esto porque vamos a usar palabras para que ustedes las tengan incorporadas. Seguramente que muchos las saben mejor que yo, pero simplemente a modo de información y para que quede como registro de aquellos que por ahí dicen que es algo subjetivo. Lo subjetivo se basa en el modo de pensar, sentir, experiencias, opiniones, gustos, perspectivas o experiencias personales. ¿Sí? Alguien puede decir, el color negro no me gusta. Eso es algo subjetivo, porque es algo personal. A mí me gusta. Entonces, a otro le puede gustar, a mí no me gusta. A mí el mondongo no me gusta, a mí me encanta. No puedo comerlo, pero me encanta ahora. ¿Sí? Entonces, es subjetivo. Ahora, lo que es objetivo se basa en hechos reales. Este iPad tiene una funda roja. Esto es algo objetivo, porque es real, se puede comprobar, se puede tocar, se puede ver, pero independientemente, si nadie lo mirara en este momento y estuviéramos por audio solamente, igual sería comprobable. ¿Se entiende? Porque estoy hablando sobre algo objetivo, estoy hablando sobre una verdad que está. ¿Sí? Vamos a ir a la ley de la primera mención. ¿Qué significa esto? La primera mención en donde la Biblia habla de la conciencia. Salmo 16, 7. ¿Sí? Y como es la primera mención, de alguna manera establece un parámetro de cuál es la intención de la conciencia. Fíjate, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Interesante, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, o bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches enseña a mi conciencia. ¿Qué significa esto? La conciencia me enseña, maestra, tutora de mi conciencia, ¿se entiende? Enseñar a mi conciencia. Entonces, como dijimos, la conciencia actúa, define, reacciona y define de acuerdo a la información recibida. La mayoría de nosotros, ¿cuántos nacieron en el Evangelio? Todos los que están acá. ¿Sí? ¿Cuántos nacieron hay muchos jóvenes, seguramente que sí. ¿Cuántos nacieron en un ámbito cristiano, un hogar cristiano? ¿Sí? Levanten bien las manos, a ver si los puedo ver. Bien. No son tantos, ¿sí? Yo no nací en un hogar cristiano. Yo nací en una familia normal, de raíz católica, ¿sí? Entonces la conciencia fue formateada de alguna manera por la cultura, pero también por la religión, ¿sí? Que dominaban en mi familia en ese momento, ¿sí? Yo tomé la comunión, la confirmación, pantaloncito corto, corbatita, camisita blanca, no, coqueto, zapatitos negros brillosos, estaba ahí. Entonces, la cultura, la religión, la familia, el barrio, los amigos, la escuela, fueron formando y nos dieron un parámetro de cómo debíamos actuar. Por eso, en algún punto, somos distintos, ¿sí? Aún cuando somos argentinos, somos distintos porque venimos de distintos, ¿cómo se dice en cada región? Si hay una palabra. No, la cultura está. La idiosincrasia. ¿Sí? La idiosincrasia. Entonces,
Sí, en mi caso, o sea, dentro de todo, en mi caso, nuestras madres, mi madre, por lo general, pero que sé de mi suegra también, fueron unos cortitos, ¿sí? Yo me acuerdo que me decía, come con la boca cerrada. ¿A alguien le enseñaron eso? Si no, aprendelo hoy. Come con la boca cerrada, no. Pues ha pasado, ¿sí? No hace antes de irnos, me acuerdo que fuimos a tomar un café con mi esposa y estábamos tomando un café y así veo una señorita que estaba con otro chico charlando y estaban hablando, pero estaba comiendo. Y yo agacho la cabeza y le digo a mi esposa, no puede ser. Estoy viendo todo lo que tiene dentro de esa boca. Así que por favor, coman con la boca cerrada. Mientras coman, no hablen. ¿Sí? Me decía, cerrá los brazos, que no vas a volar, me decía mi mamá. Pues yo, viste, comía así, claro, ocupaba la mesa yo solo. No, cerrá los brazos que no vas a volar, me dice. ¿A alguien le dijeron eso? Ah, bien, vamos, no soy yo solo, ya está. ¿Viste qué? Entonces digo, pero no en todo lugar digo que algunas mamás son más relajadas, por ahí no enseñaron tanto, ¿sí? Lavarse los dientes, levantate, andá a lavarte los dientes, que tenés un aliento a perro muerto. Pero no todos le enseñan eso, ¿no? A mí me enseñaron. Entonces, claro. Entonces, aunque todos vivimos, no todos reaccionamos a lo mismo, porque la conciencia, o sea, vos tenés algo que te dice, no, che, tenés que lavarte los dientes. Te levantás y decís, me tengo que lavar los dientes. Ya, me tengo que lavar la cara. ¿Sí? Mínimo, ordenar la cabeza. Quienes tengan pelo, obviamente. ¿Sí? Para parecer más o menos ordenado. ¿Sí? Y no que parezca que salimos de una ultratumba, tipo momia, así que vos decís, ¿de dónde salió? ¿Sí? Bueno, ordenar la cama, hacer tantas cosas, respeto a los mayores. ¿Sí? Entonces, respetar a los mayores. Cuando los mayores hablan, los chicos se callan, decía antes. O sea que para dar una opinión tenés que levantar la mano. No te dejaban hablar. Estamos hablando de los mayores. O sea, por ahí fueron medio estrictos en algunas cosas, pero uno aprendió el respeto. ¿Sí? Y uno a un mayor lo escucha. Me pasa ahora. Si alguien habla y es mayor, yo lo escucho. Sí, no puedo hablar de encima de él. Lo tengo que escuchar. Aunque la historia la entendí o la escuché varias veces, la vuelvo a escuchar. Porque me parece a mí una falta de respeto que yo lo corte en la inspiración. ¿Se entiende? O sea, porque el respeto a los mayores. ¿Sí? El respeto en la escuela, a las maestras. Andá que una maestra te llame, que llamara a tu maestra a tu mamá en aquella época. Ay, papito. Pasá que no te voy a hacer nada. Claro. O sea, antes había respeto. Obviamente hay abuso, hubieron abusos, claro. Pero no todo es abuso. ¿Sí? Entonces, todos fuimos aprendiendo y nuestra conciencia se fue llenando de información. ¿Sí? Entonces el respeto a Dios, no éramos lo consagrado, pero respetábamos a Dios. Que había algo arriba, algo ahí. ¿Sí? Entonces la religión nos dijo que eso está ahí y hay que respetar a Dios. ¿Sí? Y uno tenía, aunque había muchas mezclas y demás, pero el respeto a Dios siempre estuvo. Pero bueno, no todo es igual, por eso digo, hay lugares o países o religiones que prohíben tomar café, ¿sabían? ¿Sabían o no? Los mormones, prohíben, está dentro de sus principios tomar café, se respeta.
En los países islámicos la mujer usa algo que se llama burka, que es una tela que la envuelve de los pies a la cabeza completamente, le deja acá la franjita de los ojos y en esa franjita de los ojos le meten como una rejilla para que ella mire detrás de esa rejilla. Porque no hace mucho dicen que una mujer que se dejó ver un mechón de pelo la mataron por eso. Hoy hay movimientos que están en contra y se están levantando, pero, amados, por eso digo, hay culturas y culturas. Entonces la conciencia, ¿sí? En ese país, una mujer que se mueve así es santa, pero para nosotros sería una mujer dominada, que está totalmente atada a un principio que no le deja ser como es y mostrarse en la vida normal. Entonces, la conciencia, ¿en dónde se basa? Hay una amplitud de cosas que se nos fueron enseñando, incorporando. Nosotros crecimos con una frase que seguramente la escucharon y muchas veces la dijimos, ¿sí? Vergüenza es robar y no traer nada a casa. ¿O no? ¿La escucharon alguna vez? ¿La dijeron? ¿La hicieron? No. Entonces, ¿se dan cuenta? Claro, la conciencia basada en eso. Entonces, claro, hay lugares donde matar está bien. ¿Sí? Bueno, los musulmanes matan a los infieles. ¿Cuántos infieles hay acá? Mamita. Me acuerdo cuando fuimos a España, no es que quiero nombrar que fui a España, pero estaba lleno de musulmanes. Íbamos caminando y había locales, cafeterías y así, lleno de musulmanes. Yo acá no entro ni a palo, porque a ver si nos descubren. Estos son infieles, ¡pa! Sí. Claro, porque es la conciencia formateada desde un lugar y esa conciencia se rige por lo que aprendió. ¿Sí? Lo hemos visto seguramente en alguna serie, pero los que han vivido en esos países donde el narcotráfico es fuerte, los que salen a hacer mal o los que, ¿cómo se llama? Los que matan, sicarios, se encomiendan a Dios y a los santos antes de ir a hacer eso. Le piden a Dios que los ayude y que les guarde y que todo salga bien. Qué laburito, ¿no? O sea, me voy a hacer una changuita. ¿Sí? No, porque tengo que traer la plata a la casa. Tengo que ayudar a mi mamá. Tengo que construir la casita para mi vieja. Claro, las intenciones son buenas, pero las acciones son malas. Pero la conciencia, ¿por qué no los acusa? Porque se autojustifican en que lo hago por una causa noble. Entonces la conciencia, amados, termina siendo algo altamente peligrosa si no está bajo el gobierno de Dios. ¿Se entiende? ¿Se imaginan que si nosotros todavía nos estamos guiando por el bien y el mal? No quise hacer esa pregunta al principio porque seguramente que muchos íbamos a decir que sí, porque en realidad está. Pero no tenemos que guiarnos solamente por eso. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver más claramente. Entonces, en definitiva nos damos cuenta que todo es un asunto de relatividad. El pecado abrió una brecha entre Dios y los hombres. ¿Sí? Y entonces el hombre natural nunca pudo percibir las cosas del Espíritu, que son eternas. Es más, percibe a Dios como un ser lejano. ¿Por qué? Porque ¿qué enseñó la religión solamente? ¿O en qué más hizo énfasis? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Entonces, ¿dónde está Dios? Antes de conocer a Dios, ¿dónde estaba Dios? Allá en el cielo. Para ir a la luna dice que tardaron 13 días. ¿Te imaginás? Para ir al cielo. Imposible.
Dios está a una eternidad de distancia. Inalcanzable. Entonces, es ahí cuando la conciencia de pecado, de que yo no sirvo, de que yo no puedo, o sea, toda esa conciencia inundada de pecado como una conciencia moral, que es un Dios tan alto y yo tan pecador. Un Dios tan santo que no se puede juntar conmigo, no hay forma. ¿Sí? Porque Dios está por encima, Dios es santo, Dios es puro y nosotros pecadores. ¿Sí? Entonces, en la medida que la conciencia más nos acuse de pecado, más distante de Dios nos sentimos o nos hemos sentido. La conciencia de pecado se establece en nosotros mayormente en un concepto individual y personal de qué es pecado. La religión, la cultura, la tradición, e insisto, marcaron dándonos una percepción parcial y diferente de la misma cosa. En la religión existía el pecadómetro. ¿Cuánto pecaste? Es poquito. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca. No, maté uno nomás hoy. No, o sea, cosas que relativizamos cuando hacemos lo malo. Mentiras blancas, mentiras piadosas. Y muchas más consideraciones que fueron formateando nuestra conciencia. Y crecimos escuchando cosas que no teníamos que haber escuchado. Y cuando fallábamos, ¿qué nos decía la religión? ¿Íbamos a dónde? ¿A dónde íbamos? No, sí, pero pará, vamos despacito, no me lo mandé al infierno. Ya. Íbamos al confesionario. ¿Fallaste? Tenés que confesarte. ¿Cuántos se confesaron alguna vez? Venga, mentiroso. Claro, le decíamos lo que queríamos, ¿viste? Al club. ¿Y qué te decía el cura? 10 Padre Nuestro, 10 Ave María. Ave María purísima, concebida. ¿Cumplíamos? Claro, porque ese era el tema. Nos sacaban la conciencia de pecadores y nos sentíamos santos. Ahora sí puede tomar la hostia, ¿sí? Y no nos estamos burlando, simplemente estamos recordando algo que seguramente todos hicimos. En algún momento, porque venimos de ahí. Venimos de ahí hace mucho tiempo, no de ahora, hace mucho tiempo. Entonces, todo eso, la conciencia se fue instalando y se define porque se instalaron en nosotros conceptos de bien y mal. Esto está bien, esto está mal. Ahora, ¿es bíblico vivir en eso solamente? No. ¿Por qué? Porque es la dimensión donde vivió Adán, el hombre caído. Y esa realidad de Adán fue destructiva, fue un peso enorme, fue separado, murió espiritualmente y todo fue un caos. Entonces, conocer el bien y el mal no le ayudó demasiado a Adán, ¿sí? Porque encima, ahí nomás, uno de sus hijos mata al otro. Así que te imaginás que la familia comienza fuera de Dios en desgracia, porque se salieron de la gracia de Dios. Entonces, lamentablemente, muchas veces nos regimos por lo que está bien o que está mal. Y tomamos decisiones basadas en lo que está bien y está mal. Eso está bien, pero está bien y está mal ¿para quién? ¿Está bien y está mal en qué concepto? ¿Dentro de qué parámetros? Porque sí, la familia está bien. Pero la familia entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Es la familia que Dios diseñó. ¿La familia debe respetar? Claro. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio, para eso fueron establecidas. El hombre fue diseñado para eso, pero hoy el sistema te dice, no,
sos un salame. ¿Cómo no lo vas a hacer? Claro. Porque es anormal lo que para Dios es normal. Entonces, cuando nosotros saltamos esos parámetros y alteramos conductas, formas, y después pretendemos que por qué me va mal en la vida y le queremos echar la culpa a Dios, o queremos responsabilizar a Dios, y si no a Dios, a alguien que esté cerca, al pastor, a la congregación, a los hermanos, de algo que nosotros conscientemente hicimos mal. Entonces, la familia que nos enseñó el bien y el mal hizo bien, claro. Nos ayudó el conocer el bien y el mal dentro de una familia normal donde nos hayan enseñado parámetros de educación, de respeto, de higiene y demás. Eso fue bueno. Pero ruego, amados, que el Espíritu Santo nos hable para que entendamos que hay un nivel superior al bien y el mal donde la conciencia debe avanzar. La pregunta, ¿dónde queremos vivir? ¿En la conciencia del bien y el mal o en la conciencia guiada desde el Espíritu? La conciencia nace en el alma. Voy a empezar a reducir. La conciencia estaba en el alma. ¿Sí? En el alma fue donde Dios permitió que actuara. ¿Sí? La teníamos seguramente y se activó en la desobediencia. Pero estaba en el alma. Y en el alma nos movemos por las emociones. Y las emociones muchas veces terminan... ¿sí? ¿Cuántas veces haciendo cosas buenas terminamos mal? Porque quise hacer un acto generoso y me salió mal. Porque no todo lo que parece bueno es bueno. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito, voy a pasar algunas cosas. ¿Por qué tenemos que entender Romanos 8:28, conocido para todos, un texto muy conocido, rápido lo leemos. Romanos 8:28, salteamos un poquito, dejo algunas cosas para... Romanos 8:28 al 30 dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Diga, fuimos escogidos. Tenemos que tener la conciencia de que somos escogidos. No estamos acá por casualidad, no es obra de la naturaleza del hombre. No, Él nos escogió. ¿Le creo a Dios o no le creo? Fuimos escogidos. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Diga, nos amó, nos escogió y nos llamó. Y a los que de antemano conoció, diga de antemano, 29. Porque de los que nos conoció de antemano, diga, fuimos conocidos antes. ¿Antes de qué? Antes de que naciéramos. O sea, Dios ya nos conocía. ¿Se entiende? Él nos conoció de antemano y también los predestinó, le dio un destino previo. O sea, no estoy en la tierra para hacer cualquier cosa, no soy para hacer lo que quiero. Él me predestinó, un destino previo. ¿Para qué me predestinó? Para ser como su Hijo. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos.
¿Cuántos son santos acá? No le creemos. ¿Se entiende? ¿Viste? Porque la conciencia te dice que va a levantar la mano vos si sos un pecador. ¿Qué vas a ser santo vos si te conoces? Si hablara a tu señora, si hablara a tu esposo, tu esposa, si hablaran tus hijos, los padres, que vas a ser santo. ¿Pero qué dice Dios? ¿Nos hizo qué? Entonces, ¿nos hizo o no nos hizo? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Nos hizo o no nos hizo? Nos hizo. Ese va a ser un tema de las próximas predicaciones. Ya que vamos a edificar sobre lo correcto. Porque si no creemos que somos santos, porque Él nos hizo santos, si pensamos que la santidad depende de mi conducta, de que yo me porto bien, estamos actuando por obras. La santidad no tiene nada que ver con mis obras. Él nos hizo santos. Pero no le creemos mucho, ¿no? Mira, si yo voy a ser santo. Aparte que los que nos conocemos y sabemos que tenemos errores, ¡ay! Nos hizo justos y santos. Entonces tenemos que definir, amados, y creerle a Dios qué naturaleza nos gobierna, qué naturaleza nos habita. Tenemos que reconocernos como recreados en Cristo. Yo no soy un pecador. Antes decía, a ver, ¿cuántos pecadores hay acá? Claro, y todos levantaban la mano. Acá no, ¿no es cierto? ¿Cuántos pecadores hay acá? Sí que es oso, ¿eh? Claro, porque somos recreados, somos hijos de Dios. Sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no está activa en nosotros. Pero eso va a ser un tema de otro, para hablar de santidad. ¿Quieren que hablemos de santidad? Sí, está bueno. Está bueno, porque vamos a crecer en esa área también. Él nos hizo nuevos, somos nuevas criaturas. Sentido común, otra vez, apelando al sentido común. Si Él está en nosotros y nosotros somos pecadores, entonces Cristo no habita en nosotros. Él no puede estar entrando y saliendo cada rato. Ah, ¿fallaste? Me voy. ¿Te santificaste? Vuelvo. Así trabaja Dios, porque Dios no se contamina. El Espíritu de Dios es santo, no se puede contaminar. Si Él habita en nosotros es porque ya somos santos. Y entonces esa santidad no depende de mis obras. Aunque las obras deben expresar, obviamente, que amo a Dios. Pero mis obras no son la justificación para que Dios me santifique. Si no estoy cumpliendo un reglamento, y eso no, hago en vana la sangre de Cristo. La santidad pasa por otro lado. ¿Se entiende? Si no, Cristo entra, sale. Fallo, sale. Me vuelvo a poner me arrepiento, vuelve. No, Dios siempre está. Él no se puede contaminar. ¿Se entiende? Entonces, ¿podemos cerrar? Claro. Pero ya el pecado fue quitado del mundo. El pecado no nos gobierna. ¿Sí? ¿Fallamos? Sí. Porque fallar, ¿qué significa? Errar al blanco. Entonces, saber hacer el bien y no hacerlo también es pecado. ¿Se entiende? Entonces, pecado no es hacer algo malo, sino saber hacer el bien y no hacerlo también cuenta como un pecado. Entonces, se dan cuenta que el pecadómetro no es la legalidad que la religiosidad nos impuso. Por eso muchos critican, hablan, se quejan, murmuran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tienen vicios religiosos. La hipocresía, la legalidad que todavía hay. ¿Sí? De vestigios de la vieja religión. ¿Sí? Que habitó en nosotros en algún momento. Una mentalidad incorrecta.
Si en Cristo estamos completos, amados, no hay forma. Hay una palabra, voy a leer un par de textos y ya terminamos. Juan 8, 7 al 9. Un texto conocido. Cuando Jesús le trae a la mujer que había pecado, ¿sí? Le dicen, bueno, Jesús, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Dale, dale. Decinos que ya estamos listos, Mirá qué piedrita tengo. ¿Sí? Y Jesús se levanta y le dice, bueno, el que esté de vosotros sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose volvió al suelo a escribir. Pero ellos, al oír estos, acusados, verso 9, acusados por su... O sea, dentro de lo malo, fueron sinceros. Porque si hubiera habido un argentino ahí, una piedra tira seguro. Mirá si me reconoce el pecador. No, yo tiro la piedra, después me arrepiento, pero los viejos fueron sinceros. Sí, la verdad que todos fallamos. Estaban todos en falta y fueron sinceros. Porque su conciencia les acusó y ellos tiraron la piedra y se fueron. Al suelo, digo, la pusieron al suelo. ¿Se entiende? Entonces la conciencia en este caso fue como un juez que sentenció, estás en pecado. ¿Sí? Entonces, la conciencia tiene muchas cosas que son importantes de ver, pero, fíjate lo que dice Hechos 23, por ejemplo. Entonces Pablo, mirando fija, 23:1, Hechos 23:1, dice, Pablo entonces mirando fijamente el concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido hasta el día de hoy delante de Dios. ¿Fue así? ¿Toda la vida vivió así? ¿Pero de qué vida está hablando? ¿A partir de qué vida está hablando? ¿Quién estaba hablando, Saulo o Pablo? Estaba hablando Pablo, que era entendido en esto, que era muy entendido. Y él dijo, yo he vivido a partir de la vida que cuenta es la que vivo en Cristo, porque antes estaba muerto. Entonces, he vivido con buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo vivía Pablo? Con una conciencia buena, que estaba regida ¿por quién? Por el Espíritu, no por el alma, porque en el alma estaba el Saulo religioso que le hubiese dicho, ¿qué vas a hacer santo vos si vos estabas matando gente, estabas ahí arengando para que encerramos y golpeemos y matemos gente? ¿Qué te hace el santurón ahora? La conciencia de él estaba limpia, estaba ordenada. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 9:1, y con esto termino. ¿Verdad? Hace media hora que estoy con eso. ¿Verdad digo en Cristo? Leámoslo juntos, a ver, vamos. Leámoslo juntos. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Dónde da testimonio la conciencia de Pablo? En el Espíritu Santo. Una conciencia llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo? No, termino acá, de verdad. Pasamos del hombre natural al hombre espiritual, la conciencia también se debe de trasladar. La conciencia deja el alma para a partir de ahora moverse en el espíritu. Porque en el espíritu nosotros estamos completos. ¿Dónde está la falla? En el alma. En el alma están las imperfecciones. Por eso el alma tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo para que a partir de ahí nosotros podamos tener y edificar
desde una buena conciencia. ¿Dónde está nuestra conciencia hoy? ¿Cómo está nuestra conciencia? Nos creemos que somos... Porque el hombre tiende a justificarse. Por eso la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque en tu propia opinión siempre, en nuestra propia opinión siempre seremos o trataremos de zafar. Sí, bueno, en mi propia opinión, no soy tan malo tampoco. Tengo algunas cositas, pero también no soy tan malo. Claro, tendemos a justificarnos o autojustificarnos. ¿Sí? Pero una conciencia que está en el Espíritu siempre nos va a llevar a buen puerto, siempre nos va a llevar a hacer cosas que edifiquen, que traigan paz. Vamos a edificar desde una plataforma correcta, con una conciencia limpia, tranquila, ¿sí? Porque muchas veces, aunque somos hijos de Dios, vivimos acomplejados. Tenemos complejo de inferioridad, complejo del lugar donde nacimos, complejo del barrio, complejo y de los complejos. Porque a mí, qué sé yo, porque el otro, porque a mí me abandonaron. Ya está. ¿Hasta cuándo? Ya está. Cristo nos agarró, nos rescató, fuimos salvos, nos dio identidad de hijos. Ya está. Perdonamos y vivimos con una conciencia limpia. Miro para adelante, dejo de mirar el pasado, porque ya el pasado fue. No lo podemos cambiar. Pero sí puedo cambiar el resto de mi vida, amados. ¿Sí? Uno puede cambiar. Y amado, por experiencia, o cambiamos por las buenas o cambiamos. El médico me dijo, estuviste así de un infarto. Aunque nunca sentiste nada, estuviste así. Y de un infarto uno zafa o no. Depende. ¿Sí? Hay una nueva oportunidad. Si no nos cuidáramos, si no cuidamos el mundo espiritual, si no edificamos de la buena conciencia, amados, lo que aprendimos nos sirvió. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la vida espiritual es una vida integral. Y uno siempre estaba abocado al espíritu y uno descuidó muchas cosas. Pero hoy sabemos y entendemos que es todo integral. Que es importante velar, porque la conciencia no actúa por sí sola, sino por lo que le ponemos adentro. ¿Sí? Y una conciencia que muchas veces nos habla desde el espíritu. ¡Hey! ¿Cuándo te vas a comprometer? ¿Cuándo vas a hacer las cosas como corresponde? Que todavía te tienen que estar llamando para que te congregues. Que todavía te tienen que estar diciendo algo para que des una ofrenda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir desde el alma? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser alimentados del alma? Y no vamos a dejar que Cristo realmente nos gobierne. Porque, amados, si Cristo no nos gobierna, en definitiva, nada de lo que hacemos o escuchamos tiene sentido. Y no lo digo como, yo siempre abrazo las palabras del apóstol Pablo. No es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una sola cosa hago. Me extiendo hacia lo que está delante. Cometí 1000 errores, pero me extiendo hacia lo que está delante. Me extiendo hacia lo que está delante. Para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. Amados, tenemos todo para que nos vaya bien en Cristo. ¿Por qué derrocharlo? ¿Por qué esperar a? ¿Sí? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar golpearnos duro? No hace falta. No hace falta. ¿Sabe que nosotros vivimos endiosando? Vivimos haciendo dioses
Hacemos dioses de la casa, hacemos dioses de la familia, hacemos dioses de los hijos, hacemos dioses de la esposa o el esposo, hacemos dioses del trabajo, del auto, de la ropa, del dinero y tantas cosas más. Vivimos haciendo dioses. No, yo no soy idólatra. Sí. Seamos sinceros. A partir de la sinceridad podemos cambiar. Sí, cuando yo pongo en primer lugar otra cosa que no sea Dios en mi vida, estoy haciendo dioses. Entonces tenemos altares permanentemente que ocupan lugares que deberían de ocupar solamente, o que debería ocupar solamente el Señor en nuestra vida. Amados, seamos sabios. Aprovechemos este día. Hoy es el día, hoy es el momento. No es por obligación, no es por presión, no es por manipulación. Es una decisión personal. Debo de comprometerme con Cristo, en Cristo, para vivir una vida efectiva, para ser ministros competentes, para ser hombres y mujeres de Dios, que dejen un legado para las próximas generaciones imborrable, una marca intachable, pero no porque se esforzaron, sino porque dejaron que Cristo los gobierne. Si Él nos gobierna es mucho más fácil.